Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Alimentación y cuidado de los riñones. Bienvenidos a una emisión del programa Diabetes y yo, propuestas que pueden mejorar su calidad de vida. Les saluda Gisela Ayala. En esta ocasión nuestra compañera María Eugenia Pulido se encuentra ausente y de parte de todo el equipo de Diabetes y yo y por supuesto de Radio Educación le enviamos un enorme abrazo y pues por supuesto pronto se reincorpore a las labores con nosotros. Un abrazo fraterno con muchísimo cariño para nuestra compañera María Eugenia Pulido por la reciente pérdida que acaba de vivir. Y pues bueno, vamos al tema de esta tarde. Actualmente se estima que 850 millones de personas en nuestro planeta viven con cierto grado de enfermedad en los riñones. Las causas que provocan esta situación son muchas y hoy vamos a hablar de ellas. Pero antes de empezar la entrevista, le invitamos a escuchar una información que hemos preparado para usted acerca del reciente conmemorado Día Mundial del Riñón. ¿Sabe usted dónde exactamente se localizan sus riñones? Para ubicar sus riñones, coloque las manos en las caderas. Luego suba un poco las manos hasta las costillas. Desde ese punto, coloque los dedos pulgares en la espalda. Ahí están los riñones. El gran trabajo de los riñones consiste en eliminar los desechos de nuestro cuerpo a través de la orina. Con desechos nos referimos a los residuos de todo lo que consumimos y a todo lo que ya no necesitamos. Esto debe salir del organismo para no contaminarlo. Recuerde, son desechos. La orina se fabrica en los riñones y está compuesta de los desechos del organismo y agua. Además, los riñones se encargan de equilibrar el volumen de los líquidos y minerales que están presentes en nuestro cuerpo. Finalmente, pero no menos importante, los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina, que le avisa al organismo que es momento de fabricar glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son muy importantes, ya que se encargan de transportar oxígeno a todo el cuerpo. Como ha podido escuchar, los dos riñones son piezas fundamentales para nuestra existencia. Recientemente se conmemoró el Día Mundial del Riñón, que tiene como objetivo incrementar la conciencia en torno a estos dos órganos maravillosos. Quédese con nosotros para escuchar recomendaciones para cuidar de los riñones. Tenemos una interesante entrevista con una especialista en el tema. Como usted pudo escuchar, hoy vamos a hablar de riñones, de estos órganos tan importantes para nuestro organismo, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Nos vamos a enfocar en algo que sabemos que a todos ustedes les gusta mucho escuchar. Vamos a hablar de alimentación, de cuidado de los riñones desde la alimentación y sobre todo cómo poder cuidar toda nuestra salud a través de nuestra comida. Y para todo esto nos acompaña la doctora María de los Ángeles Espinosa Cuevas. Nuestra invitada es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con maestría y doctorado en Nutrición Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Y actualmente la doctora Espinosa es investigadora en Ciencias Médicas y jefa del área de Nutrición Nefrológica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctora Espinosa, un gustazo que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Gisela, por la invitación. Pues, ¿qué te parece, doctora, si empezamos por dar un panorama general? ¿Cuál es la situación actual de la enfermedad renal en nuestro país? Bueno,
Primero yo creo que hay que hablar un poquito de la situación global a nivel todo el mundo para que entendamos qué es lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, a nivel mundial se sabe que una persona de cada 10 habitantes del mundo tiene algún grado de enfermedad renal, ¿sí? O sea, alguna alteración del riñón. Uno de cada 10. No estamos hablando uno de cada 10 enfermos en diálisis o que requieran trasplantes. O sea, uno de cada 10 personas que habitan este planeta tienen algún grado de daño renal. Se sabe que se está convirtiendo más o menos como en la 10ª o entre la 10ª y la 12ª causa de mortalidad global en todo el mundo. Y luego algo que es muy importante es que de todas las personas que tienen daño renal en el mundo, 8 no lo saben. O sea, 8 personas que tienen daño renal de cada 10 no saben que tienen daño renal. Entonces, eso es algo muy importante para poderlo aterrizar en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país las estadísticas son muy, muy similares, pero si tratamos, por ejemplo, de compararlas con otras partes del mundo, pues nosotros ocupamos, de acuerdo a las estadísticas mundiales, somos como el primer país en todo el mundo que tiene una incidencia más elevada de enfermos renales en el mundo. Incidencia quiere decir que son casos nuevos de enfermos renales en el mundo. Bueno, pues México tiene el primer lugar de casos nuevos de países de enfermos renales comparado con todos los demás países. Entonces, fíjense qué importante y qué grave es esto, ¿no? O sea, somos un país con una alta prevalencia, una alta incidencia de enfermos renales. Y con respecto a la prevalencia, pues la prevalencia también es importante, ocupamos como el 6º lugar en el mundo. ¿Qué es la prevalencia? ¿Cuántos enfermos permanecen, digamos, vivos o cuántos enfermos se han detectado o que tenían enfermedad renal y que se han registrado en un registro, ¿no? Entonces, incidencia son los casos nuevos y prevalencia son los que continúan enfermos, ¿no? En este caso, la prevalencia estamos ocupando más o menos como el lugar 8 a nivel mundial, que sigue siendo, pues, altísimo, ¿no? Definitivamente. Y luego, para colmo, ¿cuál sería como la mayor causa de muerte en nuestro país, ¿no? Bueno, en nuestro país, la principal causa de fallecimientos recientemente, o más o menos en el 2019, o sea, hace un par de años, pues principalmente eran las cardiopatías, cualquier enfermedad del corazón, infartos, insuficiencias cardíacas, etcétera, ¿no? En segundo lugar estaba la diabetes y en tercer lugar estaba la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, es una de las una de las 3 primeras causas de mortalidad en nuestro país, la enfermedad renal crónica. Entonces, fíjate los números tan dramáticos que estamos teniendo. A nivel mundial, somos el primer país con incidencia de enfermedad renal. De prevalencia, somos alrededor del 8º país. Y de mortalidad en nuestro país, más o menos somos la enfermedad renal es más o menos la 3ª causa de mortalidad. Estadísticas del 2019. Ahora con la pandemia no sabemos porque se están ajustando los números, pero bueno, hasta hace un par de años, 2 años, pues éramos una causa de mortalidad muy, muy alta. Entonces, pues esa es la realidad que estamos teniendo ahora con la situación actual de esta enfermedad renal en nuestro país. Gracias, Ángeles. Y eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los riñones de los mexicanos estén tan expuestos? Porque además de las cifras que tú nos diste, llama mucho la atención que son las personas que ya saben que tienen un daño en los riñones. Seguramente hay otras muchas que tienen daño, pero aún no están recibiendo tratamiento o diagnóstico, ¿no? Claro, o sea, ya vimos que 8 de cada 10 personas en el mundo que tienen daño renal no lo saben. En México es probable que los números no sean muy diferentes. O sea, en México, a pesar de que somos un país que tenemos una alta prevalencia de sujetos con
o de individuos que viven con obesidad, con diabetes, con hipertensión, muchos de ellos no saben que tienen enfermedad renal, ¿no? No se checan, no van al doctor, no se cuidan. Entonces es muy probable que muchos pacientes con daño renal en nuestro país ni siquiera sepan que tienen daño renal. Doctora, ¿y qué es lo que daña a los riñones? ¿Cuáles son todos estos factores que ponen en riesgo a estos dos órganos tan importantes? Bueno, pues existe a nivel mundial estadísticas que nos hablan de que obviamente los pacientes con diabetes es una de las principales causas de daño renal. Los pacientes con hipertensión también es otra de las causas más importantes de daño renal. Los pacientes con obesidad, los individuos que viven con sobrepeso u obesidad, la obesidad es un factor de riesgo importantemente elevado en nuestro país para desarrollar enfermedad renal. Es decir, si recordamos, nosotros somos como el país con el segundo número o la segunda prevalencia más alta de obesidad, ¿no? En todo el mundo. Y si sabemos que la obesidad es una condición que afecta a los riñones, pues ya te imaginarás la cantidad de sujetos que tienen riesgo de desarrollar enfermedad renal solo por el simple hecho de tener sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, si somos un país con mucho paciente con diabetes, con mucho paciente con hipertensión, con muchos individuos con obesidad o sobrepeso, ya nada más con esas tres condiciones ya tienes suficientes razones para tener muchísimos enfermos renales en nuestro país. ¿Qué otra cosa puede dañar los riñones? Bueno, fumar también puede dañar los riñones. Consumir fármacos o medicamentos para el dolor sin control médico. Es decir, a mí me duele algo y voy y me compro ahí cualquier cosa que me quita el dolor. Bueno, hay ciertos analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos que hacen mucho daño a los riñones, sobre todo cuando se utilizan en forma crónica. ¿Qué más? Pues la dieta, la alimentación, es decir, consumir grandes cantidades de alimentos con aditivos, alimentos industrializados con aditivos a base de sodio o de potasio o de fósforo. Eso también puede dañar mucho los riñones. Y no sé, tal vez no hacer actividad física, o sea, optar por estilos de vida saludables nos pueden ayudar un poco a prevenirlo, pero básicamente factores de riesgo serían los más importantes: tener diabetes, tener hipertensión, tener obesidad, consumir una alimentación con muchos alimentos industrializados, ahora mal llamados ultraprocesados, pero bueno. ¿Qué otra cosa? Fumar y bueno, también tener historia familiar de algún enfermo renal en casa, ¿no? O sea, un abuelo que haya fallecido con enfermedad renal o de un tío que esté en diálisis. Estas cargas genéticas familiares también son factores de riesgo para enfermedad renal. Es decir, que sí hay muchas cosas que pueden causar daño a los riñones y por ende hay que ser muy cuidadosos con nuestros riñones porque no son eternos, ¿eh? La verdad es que sí hay que cuidarlos bastante. Y esto que dices, doctora, de que hay que cuidarlos bastante, es muy importante también estar como atentos a las etapas de la enfermedad renal, ¿no, doctora? ¿Nos podrías describir cómo va progresando? Claro que sí. Mira, la enfermedad renal parte del hecho que pues, nosotros podemos tener, o bueno, la persona puede tener factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Esa es una etapa importante, porque es una etapa en la que podemos hacer mucha prevención. Entonces, ya dijimos, si tienes diabetes, si tienes obesidad, si tienes hipertensión, antecedentes familiares de enfermos renales, etcétera, estás en esta como etapa de prevención de daño renal. Después tenemos cuando ya tienes enfermedad renal y son 5 etapas de la enfermedad renal, desde la etapa más incipiente, más inicial, etcétera, hasta la etapa 5, donde el paciente va a requerir diálisis. Entonces, ahí se maneja una prevención secundaria para evitar que el paciente llegue a la etapa más avanzada, que es la diálisis. Y la última etapa sería la etapa en la que el paciente requiere una etapa
un tratamiento de sustitución de la función renal, que puede ser diálisis peritoneal, puede ser hemodiálisis o puede ser un trasplante. Entonces son como etapas muy distintas cada una de ellas, porque en cada una de ellas hay un manejo de prevención diferente, ¿no? Entonces, en la etapa en la que no se ha diagnosticado, pero existe un riesgo, se hace una prevención primaria. ¿Cuál sería la prevención primaria? Pues minimizar al máximo el riesgo de desarrollar enfermedad renal, ¿no? No sé, a través de promover estilos de vida saludables, como incrementar la actividad física o disminuir la ingestión de sal, o dejar de fumar, por ejemplo, si el paciente es fumador, disminuir el consumo de alcohol, disminuir, por ejemplo, el uso de medicamentos para los dolores o dejar de tomar también, por ejemplo, algunos de estos compuestos herbolarios para todo, ¿no? O sea, yo me tomo este té de quién sabe qué hierbas raras para bajar de peso, o este té de hierbas raras para el dolor del hígado, o estas cosas que luego nos andan vendiendo sin saber exactamente qué tiene. Eso también produce muchos daños a los riñones, ¿no? Por supuesto, pues dar educación en salud acerca de los riesgos de desarrollar enfermedad renal, etcétera. Entonces, esta sería como la primera etapa, que es como prevenir que el paciente desarrolle enfermedad renal si tiene algunos factores de riesgo. En la segunda etapa, que es cuando el paciente ya tiene enfermedad renal y que tiene 5 niveles de gravedad la enfermedad renal, pues la prevención es diferente. Aquí sería tratar de detectar lo más pronto posible en qué etapa se encuentra, en qué cada una de estas 5 grados de daño renal se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hacen evaluaciones de laboratorio y de orina, se calcula la tasa de filtrado glomerular, que es la manera en la que se mide el grado de daño renal que tenga un paciente. Se evalúa si además mi paciente desarrolló hipertensión, porque muchas veces la misma enfermedad renal hace que nuestro paciente desarrolle hipertensión, porque es en el riñón donde se controla en cierta medida la presión arterial de las personas, y identificar, pues obviamente, en qué grado está nuestro paciente para empezarlo a manejar. Esto sería como una prevención secundaria, tratar de enlentecer la progresión del daño renal a través del diagnóstico y tamizaje oportuno de la función renal. Y digamos que la última etapa es cuando nuestro paciente ya está en una terapia de sustitución renal, es decir, ya su riñón no funciona en lo absoluto y va a requerir ya sea diálisis o trasplante, digamos, ¿no? En estos casos, la prevención terciaria que le llaman, que es como de la última etapa, es que nuestro paciente tenga un excelente control de su presión arterial, un buen control de sus niveles de glucosa en sangre, para que la terapia de sustitución renal sea eficiente y al mismo tiempo no se complique más nuestro paciente, ¿no? Entonces hay desde prevenir, tratar o evitar la progresión de complicaciones ya estando en diálisis. Serían como una gama enorme de tratamiento en las diferentes etapas de la enfermedad renal. Muchas gracias, doctora Ángeles Espinosa. Estamos hablando esta tarde sobre riñones, sobre cómo podemos cuidarlos y sobre cuáles son los tratamientos, pero lo más importante, cómo desde las elecciones que hacemos cuando comemos, podemos proteger a nuestro cuerpo y especialmente a los riñones. Les invito a que escuchemos justamente una cápsula que nutre el programa, y aquí sí literalmente, cápsulas de salud con nuestra queridísima nutrióloga Mónica Hurtado. No se despegue porque regresando de la cápsula vamos a seguir hablando con la especialista que esta tarde nos acompaña, con la doctora Ángeles Espinosa. Consejos de salud para una mejor calidad de vida.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y hoy, en esta cápsula, primero que nada te quiero recordar que pues estamos todavía en un momento de alerta, estamos en semáforo naranja. Sin embargo, bueno, pues las medidas de seguridad, las medidas de sanidad no las debemos de retirar. Recuerda que si no tienes que salir de casa, mejor no salgas, quédate en casa. Si sales, pues lleva tu cubrebocas, lleva tu alcohol gel, estarte lavando constantemente las manos, recuerda no tocar tu cara y bueno, pues evitemos los lugares donde hay muchísima gente. Esto puede disminuir el contagio. Recuerda que todavía hay, pues estamos en pandemia, ¿no? Todavía no debemos de bajar la guardia. Y segundo, yo no sé si has escuchado un concepto que se llama cobesidad. Y algunos autores han hablado de este concepto, de este término, por aquella relación que hay entre un factor de riesgo para presentar COVID, que es la obesidad. Y lo único que quiero decirte es que en repetidas ocasiones hemos platicado sobre la obesidad, que desafortunadamente es una enfermedad que ocupa los primeros lugares en México y en el mundo, y que esta obesidad pues puede ser un factor de riesgo para otras enfermedades. Con al menos 8 enfermedades más se relaciona, que puede ir desde infartos, desde predisposición para diabetes tipo 2, cáncer, algunos tipos de cáncer en hombres, en mujeres, problemas de circulación, problemas de articulaciones, etcétera. Y también es bien sabido que puede tener una mayor complicación una persona que enferma por COVID que cuando tiene obesidad. Entonces, vámonos a las recomendaciones. Esto es lo que hoy ya sabemos, pero ¿qué sí tengo que hacer para poder modificar mi estado de salud, ¿no? Recordemos que siempre hablamos de un peso saludable, no de un peso ideal como tal, porque a veces es tan ideal que nunca lo llegamos a tener, pero sí un peso saludable en el cual tengas valores de glucosa adecuados, valores de triglicéridos y colesterol también adecuados, y que no te cueste trabajo realizar tus actividades. Así es que, ¿qué podemos hacer? Primero, darnos cuenta si tenemos o no tenemos obesidad. Hay que determinar nuestro índice de masa corporal, que esto es de manera muy general. Número 2, hay que conocer nuestros números, ¿no? Colesterol, triglicéridos. Y ahora esto que lo puedes hacer tú muy sencillo en casa. Hay que conocer la circunferencia de tu cintura. A la altura del ombligo es la circunferencia baja, la que regularmente los nutriólogos tomamos. Los hombres deben de tener una circunferencia de entre 90, máximo 94, mujeres una circunferencia entre 80 y máximo 84. Entonces, de esta manera es muy sencillo saber cómo nos encontramos, cómo se encuentra nuestro peso y nuestra circunferencia. Y después recordemos que la alimentación, la actividad física, el bien dormir, el bien hidratarnos siempre van a ser las mejores recomendaciones. Y todas estas recomendaciones tienen que ver con educación. Si nosotros entendemos por qué es importante comer a nuestras horas, por qué es importante comer 3 tazas de verduras, 2 litros con algunos líquidos, pues entonces estaremos educados en nutrición y educados en salud. Yo los dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y espero que pases un lindo fin de semana y nos escuchamos en una siguiente cápsula. Continuamos esta tarde en entrevista con la doctora Ángeles Espinosa, especialista en nutrición, que nos está llevando de la mano para entender cómo se enferman los riñones, pero la parte más importante es cómo podemos prevenir que se enfermen nuestros riñones. Vale la pena comentar que se estima que alrededor de 10% de la población del mundo presenta algún grado de insuficiencia en los riñones. Entonces sí podemos hacer mucho para no formar parte de ese enorme grupo de personas con un daño en los riñones, sobre todo si vivimos con diabetes. Si ya tenemos años que recibimos el diagnóstico o lo recibimos apenas esta semana, siempre debemos estar monitoreando nuestra función renal. ¿No es así, doctora? Cuando vivimos con diabetes, ¿por qué es tan importante estar monitoreando a los riñones?
Bien, la elevación de la glucosa tiene efectos directos sobre lo que nosotros conocemos como vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Pues son las venas del cuerpo. Entonces, si tuviéramos que hacer una analogía de por qué la glucosa elevada daña los riñones, es porque imagínense una manguera de plástico que está conectada al grifo del agua y en ese grifo de agua no solo sale agua, sino a lo mejor saldrá agua con algún químico contaminante, con algún químico corrosivo, ¿no? Un tipo de ácido, por ejemplo. Entonces, si tú tienes tu manguera conectada permanentemente a esta agua, estas altas concentraciones del corrosivo, ¿qué van a hacer con la manguera? Pues la van a empezar a dañar. Entonces, algo parecido pasaría, digamos, con nuestras venas, ¿no? Una elevada concentración de glucosa va a dañar las paredes de las venas, que funcionarían como esta manguera, y entonces van a empezar a deteriorarse estas venas, y las venas más delgaditas son las primeras, o las más chiquititas, son las primeras que se dañan en un paciente con diabetes. De ahí que los riñones son uno de los órganos que más se daña, porque está formado de unas venas súper chiquitititas, microscópicas, los ojos, que también tienen venas muy chiquititas, y a lo mejor las venas de las manos y de los pies, que son más delgaditas que las de los brazos y que las del tronco de nuestro cuerpo. Siempre las venas más pequeñas son las primeras que se dañan con las altas concentraciones de glucosa en sangre. Por eso, la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal. Si un paciente tiene diabetes y está mal controlado, es decir, tiene altas concentraciones de glucosa permanentemente en su cuerpo, esas altas concentraciones de glucosa van a estar afectando todas las venas chiquititas, principalmente pues las de los riñones en este caso. Y entonces, eso quiere decir que entonces todos los pacientes que tienen diabetes van a desarrollar enfermedad renal. Bueno, es muy probable si no está bien controlado. Pues lo más probable es que si un paciente no se controla, no acude a sus chequeos médicos, no se toma sus medicamentos para controlar su glucosa, sigue bebiendo refresco, sigue teniendo una dieta poco saludable, es muy probable que a la larga desarrolle enfermedad renal. Y quizá una de las maneras de tratar de prevenir esto es en el momento que el paciente fue diagnosticado con glucosa elevada, en ese momento tiene que empezar a cambiar de hábitos si quiere cuidar sus riñones a futuro. Muchas veces, ¿qué pasa? Que los pacientes diabéticos no tienen síntomas de enfermedad renal, porque es una enfermedad silenciosa. O sea, no les duelen los riñones. Eso de que es que a mí me duele el riñón, ya estoy enfermo del riñón, eso no pasa. Los riñones es muy difícil que duelan. Pueden doler por alguna infección, alguna pielonefritis, alguna infección severa en los riñones, pero también puede ser que el dolor de la espalda se confunda con un dolor de tipo muscular. Esas son las dos posibles razones por las que puedan doler los riñones. Fuera de eso, la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica no duele y no les va a doler, no se van a dar cuenta que tienen daño renal. Muchas veces se van a dar cuenta hasta que estén en etapas muy avanzadas, porque entonces van a tener síntomas ya muy severos, ¿no? Es por eso que siempre es recomendable que un paciente que tiene diabetes se esté monitoreando al menos una vez al año su función renal. Y una vez que es diagnosticado con alguna pequeña alteración en los riñones, pues tiene que tener medidas importantes en su alimentación. Entonces, estos son como los pasos. Ok, ya tengo diabetes. Ya sé que si no estoy bien controlado, puedo afectar a mis riñones. ¿Cómo puedo saber si estoy afectado a mis riñones? Pues tener un monitoreo al menos anual de la función renal, que es creatinina en sangre o un examen general de orina para ver si no están eliminando proteínas por la orina, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues no dejar de ir con su médico de cabecera, su médico de primer nivel, que es quien los va a estar viendo. Y es importante que si ustedes tienen acceso a sus laboratorios,
y ustedes ven que está elevada la creatinina un poquito, la urea un poquito, o que hay proteínas en sangre, pues es un primer indicio de daño renal. Y no hay que dejarlo pasar. O sea, aunque la enfermera o alguien nos diga, no, eso está bien, no te preocupes, estás normal. No, no es tan normal, es el primer indicio de un daño renal y hay que tener cuidado, hay que cuidar la alimentación y hay que hacer una serie de modificaciones en el estilo de vida para evitar que progrese la enfermedad renal rápidamente. Y hay una diferencia enorme entre una detección temprana con una acción temprana para prevenir complicaciones severas a una detección tardía donde a veces ya no hay mucho que hacer. O sea, es por ejemplo, muy frustrante a mí que, como nutrióloga, cuando me llegan a la consulta con la creatinina altísima ya en un estado de gravedad, ya listos como para la diálisis, porque eso quiere decir que pasaron 5, 7 años con daño renal y nunca nadie les dijo o el paciente nunca quiso hacer caso, ¿no? Entonces, pues ya, cuando llegan a diálisis ya no hay mucho más que hacer porque realmente lo único que podemos hacer es, junto con la diálisis, un manejo nutricio para evitar desnutrición y evitar otra serie de complicaciones propias de la diálisis. Pero si queremos evitar todo esto, pues es importante hacer la prevención temprana o la detección oportuna en etapas tempranas, que eso es lo que más nos interesa, pues ahora sí que desde el punto de vista preventivo, ¿no? Doctora, y en este sentido, primero preguntarte, ¿el daño renal no regresa? ¿No es posible revertirlo? No, ya no es posible revertirlo. Bueno, generalmente en un paciente con diabetes o con hipertensión ya no es posible revertirlo. Casi la única manera de revertirlo es cuando es una lesión renal aguda, es decir, por un proceso agudo. Si se ataca o se controla el proceso agudo, es probable que el paciente recupere función renal. Pero en un paciente crónico, como un paciente con diabetes, un paciente con una obesidad importante o con hipertensión, va disminuyendo la función renal lentamente y no se recupera, ¿no? Se pierden, se van muriendo las nefronas, que son las células que hacen trabajar a nuestros riñones, y pues se pierde esta posibilidad de reincorporarlas. Entonces, por ejemplo, si te llegan a decir que tomes, no sé, suero de anguila o célula madre o no sé cuántas cosas de estas que para revertirlo ya no se revierte. Es muy difícil que se revierta. Pero que sí se puede hacer, se puede enlentecer la progresión con un buen manejo médico y nutricional. Puede ser que en lugar de que siga bajando la función renal constantemente, se pueda mantener o siga bajando, pero súper lentamente y no rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, pero ya no se recupera definitivamente pues la función renal. Doctora, y antes de ir de lleno a las recomendaciones de alimentación, hablar de si la sal, el sodio, si las grasas y toda su relación con el riñón, me gustaría preguntarte si el daño renal se registra igual en los dos riñones o siempre va a ser uno el que se va a dañar más que en otro. ¿Cómo es esto? Mira, generalmente es en los dos riñones, ¿sí? O sea, generalmente pasa que ambos van perdiendo función renal. De hecho, cuando se va perdiendo función renal, los dos riñones, las células que no han muerto de los dos riñones, las maquinitas que hacen trabajar los riñones de los dos riñones, se hipertrofian, o sea, se hacen como un poco grandes porque tratan de compensar la pérdida de las que están ya muriendo, de las células que ya perdieron su capacidad funcional. Esa primera etapa de hipertrofia hace que el paciente de repente orine mucho, elimine muchos desechos y el paciente está como si nada. Y luego dicen, yo no sé por qué me dicen que estoy mal de mis riñones si yo orino mucho. Mire, mi creatinina está súper bajita. Ah, bueno, pues ese es el primer indicio de daño renal, cuando está muy bajita esa creatinina, porque estamos en una etapa de hipertrofia de las unidades anatómicas funcionales que quedan. Y después viene pues un bajón rápido en el que las células que se hipertrofiaron ya no pueden seguir trabajando como lo estaban haciendo y empieza el paciente a perder la capacidad de eliminar desechos que normalmente eliminaba a través de sus riñones, ¿no? Entonces,
Pues bueno, pues así empieza, digamos, ese sería nuestro primer indicio de daño renal, ¿no? Y la doctora Ángeles Espinosa, pues ya escuchamos su currículum y es una experta en los pacientes que ya tienen daño renal. ¿Por qué no vamos dando un paseo por las recomendaciones, doctora, las generales para cuidar nuestros riñones y luego nos vamos por estas etapas que también has descrito? Vale. Bueno, las generales. Mira, hay como 8 reglas de oro para cuidar los riñones. De hecho, se les llaman las 8 reglas de, pues doradas, ¿no? Para evitar que no desarrolles enfermedad renal, tengas o no tengas riesgo de presentar problemas del riñón, ¿no? Y esto es para prácticamente todos los individuos de este planeta, ¿no? Entonces, pues la primera regla para evitar las posibles complicaciones de alguna enfermedad que desarrolle daño renal es mantenerse activo, hacer actividad física, tratar de mantener un peso saludable. Eso no es nada más para cuidar los riñones, es para evitar la aparición de diabetes, es para controlar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. O sea, el ejercicio es una parte muy, muy importante de nuestro cuidado de salud en general. La segunda regla es comer saludablemente. Entonces, todo el mundo tiene una concepción de comer saludablemente un poco extraña, porque piensan que comer saludablemente es comer solo lechuga. La verdad es que comer saludablemente es incluir alimentos de todos los grupos de alimentos de manera fresca. No necesitamos, por ejemplo, si yo te digo come frijoles, pues que comas frijoles recién hechos en tu casa y no frijoles de lata que tienen un montón de sodio, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo come pan, pues puedes comer pan, o sea, el pan no es malo, pero no comas grandes cantidades de pan, o escoge qué tipo de pan, pues que sea un pan que tenga fibra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, comer una dieta saludable no es solo comer chayote, no es solo comer lechuga, sino es comer de todos los alimentos, pero de la forma más fresca posible, ¿no? Y en cantidades relativamente controlables, ¿no? No grandes cantidades de carne o grandes cantidades de pescado, que porque es muy bueno, pues no, o sea, grandes cantidades de nada es recomendable, o sea, no comer tanto, ¿no? La tercera es, pues, checar la presión arterial y tu glucosa en sangre, es nada más como una especie de monitoreo, a ver si no tienes un factor de riesgo, ¿no? Tomar suficiente agua, pero es agua, no té con azúcar, no agua de frutas con un montón de azúcar o refresco o jugos, etcétera. O sea, hidratar bien nuestro cuerpo con agua es maravilloso y justo aquí viene algo que cuesta mucho trabajo a muchas personas porque desde muy pequeños están acostumbrados a beber siempre algo dulce, ¿no? Las mamás les ponen miel a su biberón, les ponen un montón de azúcar a su agua de frutas y dicen, bueno, pero es agua de frutas, es muy saludable. Bueno, pues sí, pero pues no le pongas tanta azúcar, ¿no? Entonces, tratar de enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a tomar líquidos con sabores más simples, ¿no? Porque eso los va ayudando a después no estar tomando tanta cosa dulce, ¿no? Entonces, bueno, tomar suficiente agua siempre hay un poco de discusión de cuánta agua debemos de tomar, pero bueno, tomar suficiente agua es mínimo, en promedio, 8 vasos de agua al día, ¿no? O 8 vasos de líquido en general al día, que puede incluir, pues, té, café, café poquito, pero también se puede café, el café no está prohibido, de hecho es muy, muy bueno. Agua sola, máximo un vaso de agua de frutas con poquita azúcar, pero de preferencia siempre agua sola, que es muy importante. No fumar, la verdad es que fumar es un factor de riesgo para daño renal, afecta las venas del cuerpo y como recordamos, el riñón está hecho de un montón de venas pequeñitas, pequeñitas. Entonces, bueno, pues no fumar es muy importante. Evitar tomar medicamentos que no se controlan médicamente, sobre todo analgésicos. Y por supuesto, pues estar monitoreando si ya eres diabético, si ya eres hipertenso, si eres gordito, tienes
antecedentes familiares de enfermedades renales en tu casa, pues estarlo monitoreando. Esas serían como nuestras reglas de oro para evitar o para prevenir tener enfermedad renal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues si ya tienes enfermedad renal. Si ya tienes enfermedad renal, tienes que ir con un experto, un especialista, de preferencia un especialista en nutrición renal y obviamente un médico especialista en riñón, ¿no? Y lo más importante en esta etapa es identificar en qué grado de gravedad está la enfermedad renal en la primera etapa, segunda, tercera, cuarta o quinta, porque cada una de estas el manejo es un poquito diferente. En las primeras etapas, lo más importante es que el paciente disminuya su consumo de sal, disminuya la cantidad de proteínas de la dieta. Es decir, todos los alimentos que son ricos en proteínas deben de bajarse en cantidades apropiadas. Es decir, no puede comer grandes cantidades de pollo, aunque sea una carne blanca, o grandes cantidades de pescado, porque es muy saludable, o grandes cantidades de salmón, que tiene omega 3. A ver, o sea, aunque el alimento sea saludable, no puedes comer grandes cantidades de esa proteína, aunque sea muy saludable, ¿de acuerdo? Y ahí viene también la importancia de ser cuidadoso con lo que te estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? Tener cuidado en no comer mucho, por ejemplo, estos batidos de proteínas y estas cosas que también son muy peligrosas, porque a la larga pueden producir daño renal, ¿no? Entonces, en todas las 5 fases de la enfermedad renal, la proteína juega un papel muy importante y siempre va a reducirse la proteína en etapas tempranas de la enfermedad renal, excepto en la etapa más avanzada, cuando el paciente está en diálisis, donde por el contrario se eleva la recomendación de proteínas porque el riesgo de que el paciente se desnutra es muy elevado, porque la diálisis es un poco un tratamiento desnutridor, pero ahorita vamos a hablar de esa última etapa. ¿Qué más? Pues entonces, a lo largo de estas 5 etapas, la piedra angular del manejo nutricional de estos pacientes es reducir la sal, reducir la proteína y mantener una hidratación constante, ¿no? Ya después vendrán algunos detalles adicionales dependiendo del tipo de paciente. Si es un paciente con diabetes, es probable que tengamos que cuidar también las fuentes de hidratos de carbono o de carbohidratos, que no sean carbohidratos simples. Pueden comer carbohidratos los pacientes renales, pero hay que modificar el tipo de carbohidratos, ¿no? Si además el paciente tiene problemas con el colesterol, pues entonces tendríamos que escoger algunas grasas que no produzcan mayor cantidad de colesterol en su cuerpo, digamos, ¿no? Pero bueno, resumiendo en alguna de estas 5 fases de la enfermedad renal, lo más importante es la restricción de proteínas, la restricción de sal y una hidratación adecuada, ¿no? Y conforme va avanzando la enfermedad renal, a veces ya en las últimas etapas, cuando el paciente ya requiere diálisis, a veces es necesario restringir algunos alimentos que son ricos en potasio o ricos en fósforo, porque se eleva mucho estos elementos en las etapas más avanzadas de la enfermedad renal, pero no en las etapas iniciales. Eso también es importante recalcar, porque luego muchos pacientes que apenas empiezan con daño renal muy leve, alguien les dijo que no pueden comer jitomate, que no pueden comer plátano, que no pueden comer alimentos ricos en potasio porque son muy malos para el riñón. La verdad es que no. En las primeras etapas solo es restricción de proteínas, de sodio o de sal e hidratarse bien. En las etapas más avanzadas, ahí sí hay que cuidar el aporte de potasio, de fósforo, y seguimos con la proteína, y seguimos con la sal, y seguimos hidratando bien al paciente. Entonces, cada etapa tiene como un manejo un poquito diferente. Aquí es muy importante, doctora, todo lo que estás diciendo, aprender a conocer lo que estamos comiendo, identificar, ¿no? Ahorita dijiste, fuentes de proteína, pollo, carne, el pescado súper saludable, el atún saludable, pero es una proteína. Y de pronto, bueno, no voy a comer carne, pero voy a comer huevito.
identificar las proteínas. Y fíjate que cuando vivimos con diabetes, pues de pronto dices, voy a privilegiar lo que no me sube la glucosa y entonces, ¡zafas!, me atasco de Mucha proteínas, proteína. ¿no? Claro, claro. Eso es un gran problema que tenemos con el paciente que vive con diabetes, ¿no? Que le da miedo, digamos, comer carbohidratos y entonces come un montón de proteína y a lo mejor un montón de grasa para compensar. Pero cuando ya se sabe que hay daño renal, se tiene que hacer un cambio, pero además es un cambio de chip. O sea, además el paciente también se le tiene que cambiar el chip y decirle, a ver, ojo, quiero cuidar tus riñones y para cuidar tus riñones tengo que bajarte la proteína y aumentarte los carbohidratos. Pero no te espantes, te voy a aumentar a carbohidratos saludables, carbohidratos que tengan fibra o que tengan un bajo índice glicémico, o voy a mezclar tus carbohidratos con buena fuente de fibra en las verduras, para que el paciente no se espante, porque luego también, de verdad que luego nos pasa que los pacientes piensan, esta nutrióloga está como loca, ¿eh? O sea, me está mandando un montón de cereales, me está mandando un montón de fruta y me está matando de hambre y no me está dando nada de proteína. Pero bueno, es que así es el manejo del paciente que empieza a tener daño renal. La proteína baja mucho y entonces aumentan mucho más los carbohidratos y las grasas. Por eso tiene que ir con un especialista en nutrición renal, porque no cualquier nutriólogo va a tener esta sensibilidad de poder ayudar tanto a su función tanto a su enfermedad como es la diabetes, como controlar la progresión del daño renal. O sea, porque son tratamientos un poco que se contraponen entre sí. Entonces, por eso es tan importante que haya nutriólogos especialistas en riñón para manejar a estos pacientes con nefropatía diabética, que le llaman. Doctora, y pues seguramente vamos a hacer otro programa. De una vez te invito para que hagamos un programa dedicado únicamente a hablar de las personas que ya están en alguna etapa del daño renal, para dedicarnos a hablar solamente de las recomendaciones para esas personas, porque estamos llegando pues ya a los últimos minutos del programa, fíjate qué rápido, pero a mí me gustaría que también cuando decimos hay que cuidar el consumo de sal, nos diera recomendaciones muy específicas, porque de pronto hay sal donde no nos imaginamos. Claro que sí, fíjate. El sodio se encuentra en todos los alimentos del mundo, o sea, en todos los alimentos hay sodio. Pueden venir en forma natural en los alimentos, pero generalmente las principales fuentes de sodio son los alimentos industrializados o los alimentos procesados. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar sal en algún pan dulce, por ejemplo, ¿no? En una concha, en un panquecito, en un cuernito. Entonces, en esos panes hay sal, porque se utiliza el sodio para su preparación, ¿no? Entonces muchas veces dicen, no, pero es que no estoy comiendo un biscuit, por ejemplo, que es salado, me estoy comiendo una concha. Bueno, pues tu concha también tiene sodio, aunque no te sepa salado, tiene sodio, ¿no? ¿Dónde más encontramos mucho sodio? Pues en todos los productos que son como de panadería, de galletas, aunque sean galletas dietéticas, digamos, que les dicen, que tienen poquitos carbohidratos y poquitos azúcares, tienen sodio, ¿no? En los refrescos, ¿no? Los refrescos también tienen sodio. No digo marcas, pero los refrescos de cola o los refrescos de manzana o de limón, pues tienen sodio, ¿no? Donde más luego les dices a los pacientes, no le pongan sal a su comida. No, si yo no le pongo sal, yo le pongo un cubito de consomé. Bueno, esa es una bomba de sodio, tiene muchísima sal. Eso también hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? ¿Dónde más vienen escondido el sodio? Bueno, pues en todas estas harinas para preparar hot cakes, por ejemplo. Dices, ay, qué rico, un hot cake, ¿no? Yo no soy diabético, me voy a comer un hot cake con miel. Bueno, pues esas harinas tienen grandes cantidades de sodio también, ¿no? Afortunadamente ahora el nuevo etiquetado de alimentos nos ayuda un poquito a identificar cuándo tienen más sodio los alimentos.
claro que el etiquetado está hecho por 100 gramos de alimento y hay alimentos que no vienen en 100 gramos, ¿no? Por ejemplo, tú te fijas, estas como tostaditas que son como de arroz comprimido. O sea, para que tú juntes 100 gramos de estas tostaditas, tienes que juntar, no sé, como 15 tostaditas. Y entonces en 15 tostaditas sí hay más sodio, claro, pero son 15, porque son un montón, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño problema con la forma del etiquetado que están proponiéndose ahora con estos sellos de advertencia, porque todo se está haciendo por 100 gramos y a veces es difícil para el paciente que los identifique. O sea, es más fácil comparar entre ellos, pero no es fácil identificar si realmente 100 gramos es demasiado para mí o es poquito para mí, dependiendo de lo que me como. Pero bueno, eso es motivo de otra discusión. De otra discusión. Doctora, pero entonces, si yo decido que sí, efectivamente, para reducir el riesgo de mis riñones, y en general para mi salud, voy a reducir el consumo de sal o sodio, una gran medida es preferir lo natural. Sí. Verduras, hacer mis frijoles, el caldito el consomé que le voy a poner a la sopita, que sea consomé de pollo que yo hice, cositas de esas. Así es. Las tortillas, pues que sean las tortillas de la tortillería y no a lo mejor tortillas de harina de la tía esta que vienen empaquetadas, por ejemplo, porque esas tortillas de harina tienen un montón de sal, ¿no? Entonces mejor una tortilla de maíz de la tortillería. Vete a hacer tu fila a la tortillería, llévate tus tortillas de maíz, que son más naturales, que no tienen grandes cantidades de sodio. El maíz tiene mucha fibra y que es mucho más saludable. Entonces, siempre lo más natural posible todo. Cualquier cosa que venga en bolsa, en caja, en sobre, en lata, o sea, cualquier alimento que venga en este tipo de presentaciones seguramente tiene un montón de sal. Entonces, mejor los frijoles de la olla que tus frijoles en lata. Tu cuernito de la panadería a tu cuernito de la tía esta. No sé qué otra cosa se me ocurre. Tus tortillas de la tortillería a las tortillas de harina empaquetadas. O sea, de preferencia lo más natural posible. Y yo creo que con eso reduces bastante la cantidad de sal de tu dieta. O sea, cambiando a las cosas más naturales, ya le bajaste un montón. Porque de hecho, hay estudios que indican, estudios científicos que reportan donde te dicen, no, si echarle sal a la comida no es el problema, sino comer alimentos industrializados son el gran problema del consumo de sodio de las personas, ¿no? Porque es ahí donde vienen grandes cantidades de sodio añadido en todos estos productos. Te agradecemos muchísimo, doctora. Ha sido una excelente conversación. Me gustaría que nos proporcionaras tus datos de contacto, redes sociales, tu página, para que nuestros radioescuchas puedan entrar en comunicación contigo. Claro que sí. Mira, yo tengo una página en Facebook que se llama Nutrición Clínica Nefrológica AEC, que son las siglas de mi nombre, ¿no? Ángeles Espinosa Cuevas. Entonces es Nutrición Clínica Nefrológica AEC. Tengo también, me pueden encontrar en Twitter como Espinosa Ángeles. Tengo una página donde vienen ahí un poco de historia mía, pero bueno, no está como muy actualizada, le he perdido un poco la pista, porque las redes sociales son mucho más dinámicas. Y bueno, pues ahora con la pandemia yo tenía un consultorio, pero con la pandemia pues ya no he ido desde marzo del año pasado. Básicamente estamos dando más consultas en línea, que la pueden solicitar a través de mi página de Facebook. Y bueno, pues puedo estar aquí dando información en mi página de Facebook, consejos, si de veras la sal rosa es menos salada que la sal blanca, y si de veras viene del Himalaya o no, cuál sala más y cuál sala menos. Todos esos tips siempre los meto a mi página de Facebook, ahí para que los pacientitos también se puedan un poco informar al respecto. Pues también te vamos a invitar para que nos hables de esos misterios, doctora. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto, por supuesto que sí. Pues ha sido un honor tenerte en este programa. Agradecemos la presencia de la doctora María de los Ángeles Espinosa Cuevas. Ya la escucharon, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, maestra y doctora en Nutrición.
actualmente investigadora en ciencias médicas y jefa del área de nutrición nefrológica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un enorme placer platicarles de todo esto que les platiqué el día de hoy. Y que vas a regresar para seguir platicando de todo esto. Ay, claro que sí, yo encantada. Y además ahorita que es el mes del riñón, que es marzo, y que debemos de hacer conciencia de lo importantes que son nuestros riñones. Y aunque sea una vez al año, durante todo el mes estamos como disco rayado repitiendo, porque es importante cuidar, porque es importante bajarle a la sal, porque es importante tomar suficiente agua, bajarle a las proteínas, etc. Me parece perfecta esta invitación. Muchísimas gracias y también agradecemos a usted por acompañarnos en una emisión más de su programa Diabetes y Yo. Participamos en esta emisión Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y nuestra querida María Eugenia Pulido. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.